Imaynalla wawqiykuna panaykuna llapallaykichis mana paykamuykichik kunan unchay. Kunan unchawpaq rimarimusunchik runakunaq achankuna. Riki, runakuna achakunku warawan, sakuwan, ch'uqulluwan, chay achakunawan ari. Chaychamantan rimarimusunchik kunan unchay. Muy buenos días, estimados colegas. El día de hoy vamos a hablar de, en este caso, las prendas de vestir de las personas. Vamos a iniciar por realizar esta identificación con respecto a los elementos componentes de esta expresión, ¿no? Runa achankuna. Vamos a señalar que esta es una raíz, hacha. Bueno, runa. Este es persona. Persona. Sí, por lo pronto hacha es ropa o prenda. Enseguida vamos a identificar un sufijo que muchos de nosotros, quizás por distintas razones, lo confundimos. ¿Sí? Esta P es un sufijo, se llama sufijo genitivo. Sufijo genitivo. Este sufijo genitivo actúa otorgándole propiedad o pertenencia, ¿ya?, a nivel de expresión a todo lo que se encuentra delante de esta oración o de esta expresión, ¿sí? Entonces todo lo que se diga delante de este sufijo p o pa, es propiedad de, ¿ya?, la raíz con la cual está integrada, ¿sí? Entonces acá es runa o persona y hacha es ropa. ¿Esa ropa de quién es? Precisamente de la persona. Vamos a encontrar también otro elemento, en este caso un elemento que es característico de la tercera persona, ¿sí?, N, y tenemos el pluralizador ya conocido por nosotros, ¿no? Achankuna. Runa achankuna, es decir, de la gente su ropa. Sería más o menos la expresión, ¿sí? Podríamos decir nosotros, pues, prendas de vestir, ¿no? Estas prendas de vestir generalmente, cuando lo indicamos de esa manera, está refiriéndose a las prendas de vestir naturalmente de las personas, ¿sí? Entonces, vamos a hablar precisamente de ese tema, ¿sí? Que es, en este caso, de la persona, prendas de vestir de la persona, ¿sí? Es el tópico que vamos a abordar el día de hoy. Ok, hecho esta aclaración, continuamos. Vamos a identificar en esta ocasión los colores, ¿sí? Puca rojo, ello amarillo, ancas azul, llana negro, yurak blanco, comer verde, chumpi marrón, oje gris, curi dorado, cori, yurak puca rosado, cosi celeste, anaranjado, ninapuca, chumpi, culli morado, llana comer, chichi, chispeado. Otros colores tenemos acá
Por ejemplo, en este caso, yana chillu, oshni y cancha comer, ¿sí? Que son colores. Bueno, esto también ya hemos trabajado con ustedes, solamente para recordarles, ¿no? Guara, pantalón, chullo es gorro, tincuara, shorts, pullo, chumpi, saku, pulco, maquichurana, ara, chumpi, correa, sandalias, usuta sandalias, cholo, sombrero, yiglia es una manta, palika una falda, warmi hacha, chuchu, medias, kusma, camisa, unku, saco. Seguidamente vamos a tener la expresión que hemos señalado e identificado en el título, runaj achankuna, ¿sí? También esta expresión lo vamos a poder encontrar así, ¿no? Runapa achankuna, ¿sí? Es muy variado, ¿sí? En este caso ya hay una regla gramatical para escribir con la P y con la A, ¿sí? Pero es necesario en este caso comprender los aspectos más, digamos, elementales, ¿no? Para ya ingresar la parte de lo que es el tratamiento y la composición de los sufijos, ¿no? De estos sufijos en particular, ¿no? ¿Ya? Entonces, continuamos. Vamos a encontrar acá Ima achakunawanta, dice, ¿no? Entonces rápidamente identificamos cuáles son los elementos, en este caso, por ahora, las raíces o nominales importantes. Ima, una partícula, hacha, un sustantivo, ¿sí? Ropa, kan, un pronombre de persona, de sujeto, segunda persona, hacha, nuevamente nos encontramos con hacha, ¿sí? Entonces, a partir de ahí vamos a identificar cuáles son los elementos, en este caso completativos, que vendrían a ser los sufijos. Kuna, el pluralizador kuna, el conocido pluralizador kuna. Wan, el instrumental con. Y taj, en este caso, el contrastativo, ¿sí? Entonces acá tenemos, por ejemplo, dice ima, ¿sí? Que, hacha, ropa. Si le agregas kuna, ropas, entonces ¿qué ropas? Wan, en este caso, ¿con qué ropas? Ya. Wan es un instrumental, ¿con qué ropas sería, ¿no? Entonces, ¿qué ropas? Con, entonces, ¿con qué ropas? Taj es un contrastativo. Entonces, cuando tú le agregas la taj, es como que te estaría diciendo, ¿y ahora con qué ropa estás? Queremos contrastar si continúas o qué ropa utilizas ahora con respecto a las otras que has venido utilizando. Entonces la pregunta es, ima achakunawanta, kan achakunkiri. Dices, ¿y con qué ropas tú te vistes? ¿Ok? Cada elemento, cada partícula cumple su trabajo, ¿sí? Ahora, acá reflexivo, kun, ¿sí? Es un reflexivo, se refiere a ti, ¿ya? Entonces, de manera reflexiva, ¿sí? Acá está en tercera persona, ¿sí? Kun, achakun, ¿ya? Achakun, ¿sí? En este caso, ese acto, ese acto lo está considerando como el tercer elemento, ¿sí? Yo, tú y el acto de la ropa, o la ropa en este caso viene a ser, digamos, la tercera persona, ¿no? ¿Sí? Del que estamos haciendo referencia. Aquí,
en este caso, segunda persona, ki, ¿sí? Segunda persona, iri, ¿ya? Es el completativo de interrogación, ¿sí? Vamos. Tenemos acá otro elemento, ñoka. Es un elemento de pronombre de primera persona. Y ya dice, yana. Vamos a... Acá tenemos sustantivo, 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 sustantivo en este caso, sustantivo, sustantivo. ¿Cuáles son los elementos de los sufijos, ¿no? Ñoka, yana, yo, negro, pantalón, guan, este es el instrumental con negro pantalón, blanco, gorro, guan es un instrumental con blanco, gorro, no, claro, ¿sí? Oke, gris poncho, guan con gris poncho. Paz significa también, ¿no? También es un aditivo, ¿no? El aditivo paz, ¿no? También con un poncho gris, ¿no? Que es lo que diría, ¿no? Yo, y finalmente dice hacha, ropa, reflexivamente, el reflexivo, ¿sí? Benefactivo, ku, ni, en este caso, la flexión de primera persona para, en este caso, sufijos verbales, para raíces verbales, ¿no? Entonces, bueno, el orden sería este, yo, con negro pantalón, con blanco gorro, también con un gris con poncho gris, me visto, ¿sí? Pero nuestra expresión en el castellano es diferente, ¿no? Yo me visto con ¿no? ¿Sí? Este es el sentido que encontramos a estas oraciones. Chiripaj, achacuna. Acá es diferente, por si acaso, vamos a identificar rápidamente. Chiri, frío, hacha, una ropa, y bueno, vamos a encontrar este paj, que es un benefactivo, que significa para algo que le beneficia, algo que es para él, ¿sí? Entonces chiripaj para el frío, hacha es ropa, cuna lo pluraliza ropas, entonces ropas para el frío o prendas de vestir para el frío, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo este título. ¿Listo? Rápidamente identificamos acá la partícula ima, hacha, ropa, chura, ponerse, chiri, frío. Entonces él pregunta, ¿no? Imap achakunata churakunki chiripa, dice, ¿no? Entonces acá, ¿qué hacha? ¿Qué ropa? Dice, ¿no? Entonces ropas lo convertimos en plural, ropa lo convertimos en plural y las ropas. Y después tenemos el ta, el objeto directo de acusativo, ¿sí? Ta, chura, kunki, ku, el reflexivo, en este caso, claro, el reflexivo ku, y anki es inki de segunda persona, la flexión de segunda persona, ¿sí? Chiri, para, este paj significa, es un benefactivo, para, ¿sí? Que, ropas, ¿qué ropas? En este caso, tú, ¿ya? Tú te pones para frío,
chiri, frío, pag, para. ¿Sí? Ese es el sentido, en este caso, de la expresión, ¿no? Y acá responde de la misma manera. Ñoqa, sufijo, en este caso raíz, 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 hina, raíz, yana raíz, guara raíz, chura raíz. Y enseguida identificamos acá el objeto directo. Hasta ahora ya sabemos que un objeto directo o un acusativo está. Acá también tiene su objeto directo, acusativo, hay varios. Hina, ya, es un limitativo, ya. Hina, ya, hasta taj. Este es un contrastativo, ¿no? Entonces, de esa misma forma, él también se pone esto, ¿no? En un lado están estas prendas, pero también de esta misma forma se pone la otra prenda, ¿sí? Entonces ocurre el proceso de contrastación. Yana, guara, guarata, el objeto directo, el acusativo del objeto directo, guan, el instrumental. Kuni, reflexivo, ku, reflexivo benefactivo, y la ni es la flexión para primera persona, ¿no? ¿Sí? De yo. Entonces, yo me pongo gorro negro, poncho gris y pantalón negro. Este hinayata podría decir de la misma manera, así como, y también puede ser, ¿no? Y también, ¿no? ¿Sí? Entonces, siempre es como una especie de conector, ¿ya? Para señalar, digamos, la última prenda, ¿no? Característico del español, ¿no? Cuando agregas la i siempre al final de una relación de elementos que están señalados en tu oración. Rupapa, igual, de la misma manera, rupa es calor, pacha es ropa, paj es para, ¿ya? Para el calor, H es ropa, kuna, ropas para el calor, o prendas de vestir para el calor, ¿sí? Entonces, dice, imap achakun nata churakunki rupapa, dice, ¿no? Sigue la misma estructura identificada anteriormente, que hacha, ropa, kuna, ropas, objetivo directo, ta, chura, pones, ku, reflexivo, kunki, tú te pones, ya, para el calor. ¿Sí? Entonces, y acá dice ñoqa, yo, pronombre de primera persona, yana, negro, chullo, chocullo, disculpa. Y tenemos acá un objeto directo, acá también un sustantivo, kusma, es una camisa, la T, objeto directo, hinayata, hina, es un comparativo, este comparativo tiene un limitativo y también tiene un contrastativo, dice yana, usu, usuta, es un sustantivo, wan con oj, ¿sí? Chura, ku, ni, yo me pongo. ¿Ok? Yo me pongo sombrero negro, camisa gris y sandalias negras. Ok, estimados colegas, esta sería básicamente la descripción de estas expresiones y nosotros estamos puntualizando más en identificar cuáles son los elementos del morfema, empezando por la raíz o el radical o el nominal y identificándolos en estas, cuáles son los elementos que modifican, que le dan modo, número, forma a esta expresión. ¿Modificados por qué? Fundamentalmente por los sufijos. Ok, gracias amigos.